No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra os está incluyendo a todos los discípulos de Nicodemo. Si él no había nacido de nuevo, mucho menos sus discípulos. Dice, a todos ustedes les es necesario nacer de nuevo, y a todos los que estén en la misma situación que ustedes. Aquí está incluyendo a Nicodemo y a sus seguidores, pero en el versículo 5, vean cómo dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando de todo el mundo, cuando dice el que no naciere. Aquí no está hablando de Nicodemo y de sus discípulos. Estas palabras tienen una aplicación universal. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Por muy buena que sea la religión que tú tienes, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Los fariseos tenían la mejor religión de aquel tiempo. Si no nace de nuevo Nicodemo, no puede entrar en el reino de los cielos. Por naturaleza los hombres creen que si acaso hay un cielo, irán ahí por sus obras. Mis obras hablarán por mí, mis hechos hablarán por mí. Eso es algo natural. Vayan a donde vayan en el mundo, la gente piensa de esa manera. Una pregunta, ¿por qué puso Dios a Nicodemo como un ejemplo para hacernos entender que todos necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué precisamente a Nicodemo? Porque si él, que era un gran maestro y un hombre de conducta intachable, porque todos lo querían, lo respetaban, lo admiraban, necesitaba nacer de nuevo, imagínense nosotros. Él tenía una conducta intachable según los hombres, pero a fin de cuentas lo importante no es lo que los hombres piensen de nosotros, sino lo que Dios piense. Un hombre puede ser muy alabado, muy admirado, muy envidiado, muy aplaudido, y Dios aborrecer a ese hombre. Lo que importa es la opinión de Dios. Todo mundo necesita nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de Dios. Y acuérdense que vimos que no es portándote bien como tú te conviertes en cristiano. Pero si eres cristiano te portarás bien. Dios te enseñará que te portes bien según Él, no según la gente. Si no naces de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos, hagas lo que hagas, digas lo que digas, seas quien seas. Dios ve a todo hombre como muerto en sentido espiritual, vivos en sentido natural, claro que sí, pero incapaces de hacer algo en sentido espiritual. Y aquí mismo en Juan, vean cómo lo dice en el capítulo 5. Imagínense que cuando Cristo dijo estas palabras, Nicodemo hubiera estado ahí presente. 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean lo que les dijo a sus oyentes. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dando a entender que no tenían vida. ¿Sí? Esta frase está dicha a muertos. Si ustedes vinieran a mí, tendrían vida. Como no quieren venir, pues están muertos. Permiten muertos. No, está bien. Gracias. Vean cómo les dice otra vez. 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero ven, a quienes les dice estas palabras estaban frente a él. Dice, ustedes no quieren venir a mí. Entonces ellos pensarían, ¿cómo que no venimos a ti? Pues no estamos aquí. El hecho de que ustedes vengan al culto no quiere decir que vengan a Cristo. Pueden ser muy celosos de venir al culto y no dejar de asistir a los cultos, y puede ser que no hayan nacido de nuevo. Una cosa es venir al culto y otra cosa es venir a Cristo. El otro día estaba leyendo un libro que habla acerca de la oración, que habla acerca del peligro de la oración. Decía que el peligro está en que cuando ustedes se ponen a orar,
en lugar de acercarse a Dios, se acerquen a la oración. Ahí está el peligro. ¿Por qué? Porque ustedes se ponen a orar y creen que están cumpliendo con su deber porque están orando. Se están acercando a la oración, pero Dios no. Entonces, ¿de qué sirve? Si ustedes se acercan a la oración, ustedes perdieron el tiempo, aunque hayan estado 2, 3 horas de rodillas. El asunto es que ustedes entiendan que cuando vienen a Cristo a orar, vienen a Cristo. ¿Sí? Vamos a decirlo de esta manera, la oración no es nada, Cristo lo es todo. ¿Sí? Entonces venimos a Cristo, cuando venimos a orar, venimos a Él, venimos a una persona que nos escucha, que nos ama. Pero si ustedes no vienen a Cristo, vienen a la oración, entonces Él ni los escucha ni en cuenta los toma. Venir a Cristo implica no simplemente escuchar la predicación. Ustedes pueden estar procesando la predicación toda la semana, en su mente, dándole vueltas. Pero ¿de qué sirve que estén analizando la predicación si no vienen a Cristo? La predicación cumplirá con su función cuando nos conduzca a Cristo. Cuando estamos con Cristo, ya la hicimos. El hombre sin Cristo está ciego espiritualmente. Vean en Juan, en el capítulo 3, otra vez. Dice el versículo 3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, vean, está ciego espiritualmente, no puede ver el reino. ¿Tú crees, Nicodemo, que yo soy el rey? Tú no tienes bases para decirlo. Cristo era el rey del reino, lo tenía enfrente, pero no lo veía. Ven, Nicodemo suponía, estaba empezando a sospechar que Cristo era una persona diferente a todos los demás. Por eso le dice en el 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ven, aquí quiere decir que Nicodemo ya estaba pensando acerca de quién sería aquel que hacía tantos milagros y maravillas. El hecho de que él reflexionara acerca de quién podía ser Jesús, vean, esto le condujo a fin de cuentas a la salvación. Cuando una persona se detiene en su carrera, en su vida, y se sienta y se pone a reflexionar quién será Jesús, pueden ahí empezar cosas muy buenas. Si Cristo fue un maestro como todos los demás maestros, olvídense de él. Pero si Cristo es Dios, mucho cuidado. Entonces, en el versículo 3, al final dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, está ciego espiritualmente. Pero vean lo que dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque está paralítico. Está ciego y está paralítico. No puede entrar. Pero aquí habla del reino en su aspecto presente. Acuérdense que vimos que hay un aspecto presente del reino y otro futuro. Tú no puedes entrar en este reino en el tiempo presente porque estás paralítico. Y si Él no te sana de tu alma, tú no entrarás. Dios estaba empezando a hacer una buena obra en Nicodemo. Y ustedes pueden ver aquí mismo en Juan que unos pocos meses después terminó siendo salvo. Véanlo en Juan capítulo 19. Vean el versículo 38. Después de esto, ya murió Jesús en la cruz. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Vean, esto que hizo Nicodemo demuestra que él ya era salvo. ¿Por qué lo decimos? Bien, se expuso a la muerte,
Se expuso a que lo metieran en la cárcel primero. Y además, vean lo que hizo, compró un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, esto costó muchísimo dinero. Quiere decir que ya le había entregado su corazón a Cristo y junto con su corazón le entregó su dinero. Esta es la muestra de un verdadero creyente. El verdadero creyente le entrega a Cristo su corazón y también su dinero. Muchos le entregan el dinero, pero no el corazón. No. ¿Para qué quiere Dios tu dinero si no le das tu corazón? Primero el corazón. A eso nos conduce el nuevo nacimiento, a poner a Cristo por encima de todo. El cambio que experimentó Nicodemo no ocurrió porque cambiara de religión, porque ustedes dirán, antes era fariseo, ahora es cristiano. No. Ustedes pueden estar en una religión y luego en otra, y luego en otra, sin que hayan nacido de nuevo. ¿Sí? El asunto es que tú vengas a Cristo. El asunto no está en la religión, es que tú vengas a Cristo. Tú puedes tener montones de religiones en tu vida y que a fin de cuentas termines sin ser salvo, sin que nazcas de nuevo. Vean, hay algunos aspectos de la redención que requieren que los cristianos participen. Por ejemplo, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Podríamos ver algunos textos, hay muchos. El arrepentimiento es un don de Dios y la fe también. Si tú no te has arrepentido es porque Dios no te ha dado el arrepentimiento. Y si no tienes fe en Cristo es porque Dios no te ha dado la fe. Pero vean, el arrepentimiento y la fe, aunque son dones de Dios, requieren que nosotros nos arrepintamos y creamos. ¿Por qué? Dios nos dice que nos arrepintamos porque somos responsables de arrepentirnos. Dios no se va a arrepentir por nosotros. El arrepentimiento es algo personal. Nadie puede arrepentirse de mis pecados por mí. Yo tengo que arrepentirme. Entonces, cuando Dios me dice que yo me arrepienta, es que debo hacerlo. Pero es una contradicción. Si es Dios el que da el arrepentimiento, ¿por qué nos dice que nosotros debemos arrepentirnos? Porque nosotros hemos pecado. Dios no puede arrepentirse por nosotros. Dios no puede creer por nosotros. Nosotros tenemos que creer. Hay versículos que hablan que nosotros debemos convertirnos. ¿Qué cosa es convertirnos? Dejar de ir hacia donde íbamos, damos la media vuelta y volvemos a Cristo. Nos estábamos alejando de Cristo y ahora vamos en pos de Él. Nosotros debemos apartarnos del pecado, pero vean lo que les estoy diciendo. ¿Están ustedes esperando que Dios los aparte del pecado? Si ustedes están esperando que Dios los quite de pecar, Dios nunca los va a quitar. Si ustedes quieren seguir pecando, es su responsabilidad. Así como Dios no puede creer en nuestro lugar, Dios no puede apartarnos del pecado por sí solo sin que nosotros colaboremos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. En otras palabras, si ustedes no quieren dejar de pecar, nunca dejarán de pecar. Dios respeta su decisión. Un hombre que ha nacido de nuevo es exhortado a creer en santidad. Pero el crecimiento en santidad es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que debemos crecer en santidad? Por ejemplo, si ustedes tienen un niño que ven que no crece, ¿le van a dar un pellizco para que crezca? Eso sería absurdo. Y si ustedes le dicen, ándale hijo, no debes permanecer chaparro, tienes que crecer, ¿de qué serviría eso? Pero entonces, ¿por qué Dios nos dice que crezcamos? ¿Saben por qué? Porque el crecimiento en santidad, en ese asunto tenemos responsabilidad nosotros. El cristiano que no quiere crecer en santidad, no crecerá. Entonces, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables, y esto no lo contradice. Nosotros los cristianos debemos usar los medios designados para crecer en santidad. ¿Cuáles son los medios? Leer las Escrituras, orar, la asistencia a los cultos, la comunión con los hermanos. Si ustedes descuidan esas cosas, no crecerán. Vean en Filipenses un texto que ustedes conocen, pero que quiero que lo veamos de nuevo, en el capítulo 2.
Ven 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le dice estas palabras Pablo? A los creyentes de Filipos. No se lo dice a inconversos, se lo dice a creyentes. ¿De qué les dice? Que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tengo yo que ocuparme de esto? ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Ven, aquí no habla de que debemos ocuparnos de algo para que seamos salvos, no. Debemos ocuparnos en la salvación que ya tenemos. Una persona que no es salva no puede ocuparse de su salvación. Una persona inconversa no puede ocuparse de las cosas relacionadas con la salvación, solamente los que ya creyeron. Y luego dice el 13, para que no haya malos entendidos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos da el querer de apartarnos del pecado. Y es Dios el que nos capacita para que nos apartemos del pecado. ¿Sí? Solamente los creyentes quieren apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque tienen una nueva naturaleza, porque tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces el Espíritu Santo les impulsa a que vivan una vida santa. Pero no solamente los impulsa, les da el poder. Imagínense que Dios nos requiriera que viviéramos una vida santa, pero ¿cómo le vamos a hacer? El pecado es demasiado poderoso para nosotros, pero el Espíritu Santo vence con su poder el poder del pecado. Acuérdense que el poder más grande del universo es el poder del pecado, pero excepto del poder de Dios. El poder de Dios es mayor que todos los poderes. Además, Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. ¿Se acuerdan? Ya tienes fe, qué bueno, pero no te detengas ahí. Tienes que añadir a esa fe que ya tienes virtud. Tienes virtud, qué bueno, pero tienes que añadir conocimiento. No te conformes con poco conocimiento, tienes que crecer en ese conocimiento. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene fe, no puede añadir la virtud, no puede añadir el dominio propio, no puede añadir nada. Puede crecer una persona que ya nació, una persona que no ha nacido no puede crecer. ¿Qué pensarían ustedes de un niño que nace pesando 3 kilos y al mes sigue pesando 3 kilos? No puede ser. No, tiene que haber subido aunque sea 100 gramos, pero no puede ser que pese lo mismo que cuando nació. Entonces una persona que ya nació de nuevo tiene que notarse un cambio, forzosamente. En el nuevo nacimiento, en estas cosas que yo les menciono, en el añadir esto, añadir lo otro, está en el imperativo, dice, añadid. O sea, ustedes son los responsables. Pero vean, en la cuestión del nuevo nacimiento nada hacemos, ahí somos pasivos. En el crecimiento algo tenemos que hacer, tenemos que leer, nos alimentamos de la leche espiritual. Si un niño nos alimenta de leche, pues entonces ¿cómo va a crecer? Nos alimentamos de la leche espiritual, que es esta, y vamos creciendo poco a poco. En el nuevo nacimiento no contribuimos en nada, somos completamente pasivos. Entonces, ven, el nuevo nacimiento es un milagro de Dios, exclusivamente. ¿Qué hizo un bebé para nacer? Nada. Absolutamente nada. No contribuyó en nada. Para que un niño venga a este mundo depende de la voluntad de los padres. Porque si los padres no quieren tener ese hijo, pues lo matan en el vientre, lo abortan y ese niño ya no nació. O sea, el niño para que nazca depende de la voluntad de los padres. Pero solamente por medio del Espíritu Santo una persona puede nacer de nuevo. Pero vean una cosa, Cristo mismo dice ahí, le dice a Nicodemo, que el Espíritu Santo no está a nuestra disposición. El Espíritu Santo sopla cuando quiere, donde quiere y si quiere. Entonces, no podemos controlar al Espíritu. Así como ustedes no pueden controlar el viento, tampoco pueden controlar el Espíritu. El Espíritu Santo es soberano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no da el nuevo nacimiento, estamos perdidos.
Ustedes no van a ser salvos el día que ustedes quieran, el día que ustedes se lo propongan. Y lo podemos demostrar muy fácilmente. Propónganse ustedes a partir de ahorita ya no pecar, y verán que no pueden. Si ustedes pudieran vivir sin pecar a partir de ahorita, ustedes no necesitarían nacer de nuevo, pero no pueden. Es más, cuando una persona más se opone al pecado, es cuando ve que menos puede con él. Si ustedes no le hacen caso al pecado, ya están acostumbrados al pecado, no, ya Dios me puso en este camino. Pero intenten ustedes dejar el pecado y es cuando se dan cuenta que tiene un poder tan grande que ustedes no pueden contra él. Si el Espíritu Santo no está con ustedes, ustedes nunca dejarán el pecado. Vean en Juan, en el capítulo 1. Juan 1, vean el versículo 11. Aquí habla de Jesús y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. No lo recibieron, más bien lo mataron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su deidad, en su poder, en su soberanía, en su misericordia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, este versículo dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Los que creen tienen el derecho de serlo. Si tú no crees en Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Y estos hijos de Dios que menciona al final del 12, dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vean cómo dice. Los hijos de Dios, lo que está diciendo aquí Juan, es que son engendrados por Dios. Son sus hijos, fueron engendrados por Él. Un padre engendra a sus propios hijos. O sea, a mí me engendró mi papá. Y Dios tiene que engendrar a los suyos, porque no hay de otra. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Quiere decir que la salvación, el Espíritu Santo, no es hereditario. El hecho de que yo sea creyente no garantiza que mis hijos vayan a hacerlo también. Si mis hijos tienen mi ADN, pues sí, lo tienen, pero el ADN no se hereda, el ADN espiritual. Entonces, si Dios no salva a mis hijos están perdidos. El nuevo nacimiento no es hereditario. El padre y la madre pueden producir la vida física, pero no pueden producir la vida espiritual. Véanlo, por ejemplo, en el caso de David. David era un varón conforme al corazón de Dios. Era un excelente creyente, pero tuvo un hijo que quiso matarlo, Absalón. ¿Cómo es que un hombre que era un fiel creyente tuvo un hijo que quiso matarlo? ¡Wow! Jonathan Edwards fue un excelente creyente, ¿sí? ¿Qué fue de sus hijos? ¿Qué fue de sus nietos? ¿Qué fue de sus bisnietos? Por allá andan todavía, sus tataranietos. ¿Qué fue de ellos? ¿Quién sabe? Sigan leyendo, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, pero vean que dice después, ni de voluntad de carne. Aquí la palabra carne, la palabra carne tiene muchos significados en la Biblia, pero aquí en este contexto habla de la naturaleza caída, ¿sí? Entonces quiere decir, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la naturaleza caída. O sea, un hombre no nace simplemente porque quiere nacer. El nuevo nacimiento es un acto exclusivo de Dios. Por eso yo les decía hace rato, ustedes no van a nacer de nuevo cuando ustedes lo decidan, sino cuando Dios lo decida. Y esto es fácil de comprobar. Si fuéramos a nacer de nuevo, o ser salvos, que viene siendo lo mismo, cuando nosotros quisiéramos, todos ustedes ya habrían nacido de nuevo. Todos ustedes ya serían salvos. Pero yo me temo que la mayoría de los que estamos aquí no han nacido de nuevo.
Si fuera algo de la voluntad, pues eso ya lo hubieran ustedes solucionado. Por mucho que ustedes se esfuercen, no van a nacer de nuevo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Están en Juan, vean el capítulo 3. Dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es lo que engendra la carne? La naturaleza caída, pues carne. Todos los creyentes tenemos la naturaleza caída. ¿Qué es lo que engendramos? Pues carne. Aunque tenemos el espíritu no es el que engendra ahí, lo que engendra es la carne. Hijos carnales proceden de padres carnales. Vean, el hombre más inteligente del mundo, bueno, junten ustedes el hombre más inteligente del mundo con la mujer más inteligente del mundo, que se casaran. Tienen un hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Carne. Lo único que pueden engendrar es carne. Y vean Juan 6. 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. Y dice, la carne, ¿para qué aprovecha? Para nada. Aunque seas muy inteligente y tu esposa también, la carne para nada aprovecha. Y eso tenía que haberlo entendido Nicodemo. Vean, Nicodemo había estudiado, había sido graduado, había sacado buenas calificaciones, era maestro. ¿Y de qué le había servido todo? Para nada. Muchos se quieren meter a estudiar en un instituto bíblico y quieren meterse de pastores. Pues aunque te metas en un instituto y saques puros 10, a lo mejor Dios no quiere que seas pastor. Muchos que terminan en un instituto bíblico y se gradúan, es posible que ni salvos sean, que no tengan el espíritu. Pues ¿de qué sirve su título, sus diplomas? Vuelvan a Juan 1. Vean cómo dice al final del versículo 3, ni de voluntad de varón. Ya vimos que no es voluntad de la sangre ni de la carne, y aquí dice, ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se convierte en hijo de Dios, que nace de nuevo, no es por la voluntad del misionero, no es por la voluntad del pastor, no es por la voluntad de nadie. Y dice al final, sino de Dios. Es Dios el que engendra hijos espirituales. Los hijos de Dios son nacidos de Dios. Y comparen lo que les estoy diciendo con lo que dice Santiago en el capítulo 1. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ven, aquí habla de dádivas y de dones espirituales. Esos son los que son perfectos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sigue hablando de Dios en el 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vean, ¿quién nos hizo nacer? Aquí nada más menciona la palabra nacer y no dice de nuevo, pero la idea es la misma. Es Dios el que nos hace nacer de nuevo. Pero no estamos viendo que es el Espíritu Santo, sí. Vean, en el nuevo nacimiento están implicados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres están involucrados en la tarea de la salvación, desde sus inicios hasta el final. Y vean ahora en Efesios capítulo 2. Aquí está hablando Pablo está hablando de Dios, ¿no? En el capítulo 2, vean el versículo 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y Dios nos da la vida. Y vean en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, vean, juntamente con Cristo. La vida está en Cristo. Si tienes vida es porque el Padre te la ha dado y Cristo te la ha dado. Y dice al final, por gracia sois salvos. ¿Hicimos algo para contribuir en esto? Absolutamente nada. Él lo hizo todo por su poder y por su misericordia. Y ahora vean en Primera de Pedro. Capítulo 1. Bendito dice el versículo 3, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ven, aquí dice, nos hizo renacer. Esta es la palabra palingenesia. Esa palabra griega palingenesia quiere decir nacer de nuevo. ¿Sí? El nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Y quién lo hizo? Aquí dice claramente que fue Dios. ¿Por qué lo hizo? Dice, por su grande misericordia. Y al final del 3 dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos sido perdonados ni salvados. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera merecido la muerte. ¿Resucitó por qué? Porque Él no merecía la muerte, porque Él era personalmente inocente. La muerte no lo pudo digerir, ¿entienden? Lo vomitó. Dice, ¿qué haces tú aquí? Y esto que estamos viendo en estos versículos era algo que muy pocos entendían en el Antiguo Testamento. Vean en Ezequiel 36. Bueno, esto que vamos a leer lo escribió Ezequiel, y diríamos que Ezequiel lo entendía, pero quién sabe si lo entendiera, a lo mejor no lo entendía como debería de haberlo entendido. Dice Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, le dice Dios a Ezequiel y a su pueblo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vean la promesa evangélica. Y dice el 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Vean, ¿quién puede cambiar su propio corazón? Tu corazón que está acostumbrado al pecado durante años, ¿cómo puedes tú cambiarlo? Acuérdense de aquel amigo que les hablé en una ocasión, de Neuróticos Anónimos, que llegó a su casa y su papá estaba dormido. Y dice que se le veía su cuello así. Estaba acostado en su sillón. Tenía el control en la mano, pero estaba dormido. Dice, entré con paz, dice, y me le quedé viendo a mi papá. Y le vi su cuello. Me acerqué a él, dice, y no se dio cuenta. ¿Saben de qué me dieron ganas, compañeros? De agarrarle el cuello y retorcérselo. Odio a mi padre. Dice, yo sé que no está bien. Dice, no está bien que una persona odie a su padre. Pero díganme, dice, ¿cómo le hago para amar a mi papá? Una persona que está llena de odio, ¿cómo puede sacarse ese odio de su corazón? Es necesario que Dios te cambie tu corazón, que te quite el corazón de piedra y te dé un corazón de carne. El rencor, el resentimiento impide la salvación de muchos. Mucho cuidado con los rencores y con los resentimientos. ¿Cuál leímos? El 26. Y vean el 27, sigue prometiendo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ven, esto es lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En síntesis, yo voy a hacer que ustedes me obedezcan. Yo voy a hacer que ustedes obedezcan mis mandamientos. ¿Quién puede obedecer los mandamientos de Dios? Nadie. Sin la ayuda del Espíritu Santo nadie puede. Ni siquiera uno. Tú no puedes guardar ni siquiera un mandamiento sin la ayuda de Dios. Los que nacen de nuevo no porque sean buenas personas, sino por la misericordia de Dios. Véanlo en Tito.
3:4. Tito 3:4. ¿Ya lo encontraron? Dice, vean desde el 3. Porque nosotros, dice los creyentes, Pablo y los creyentes que andaban con él, pero nosotros, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vean cómo eran estos creyentes antes de serlo. Dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Vean por qué nos salvó Dios. Dice el 4, por su bondad y por su amor. Y dice el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vean lo que dice Tito aquí. Esta misericordia que menciona aquí Pablo, ¿quién jamás podrá merecerla? Pero vean aquí hay unas frases muy interesantes. Al final del 5 dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el griego, vean, es un solo concepto, no dos. Aquí en la traducción pusieron 2 veces la palabra por, dice, por el lavamiento y por la regeneración, como si fueran 2 cosas separadas, pero en realidad las 2 cosas vienen juntas. En otras palabras, quien tiene el lavamiento de la regeneración, tiene la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lava, ¿sí? Nos limpia y nos renueva también. Esto ocurre en el momento que una persona nazca de nuevo. Otro amigo que yo escuché también en Neuróticos Anónimos, ¿saben qué me dijo en una ocasión? Dice, Moisés, dice, estoy tan lleno de odio que yo quisiera abrir mi corazón, quisiera abrir mi pecho, sacar mi corazón y lavarlo. Quisiera lavarlo con piedra poma, con jabón, a ver si se le quita. No, aunque saques tu corazón y lo laves, no sirve de nada. Ese rencor que tú tienes no lo puedes quitar de ninguna manera. Necesitas que Dios te limpie. Entonces, vean lo que estoy diciendo. La renovación se deriva del lavamiento. El lavamiento habla de la regeneración y la renovación habla de la santificación. Vean, las 2 cosas tienen que venir juntas, ¿sí? En primer lugar, la regeneración. Y en segundo lugar, la santificación. Esto equivaldría a la justificación. Todas las personas que son justificadas, declaradas justas delante de un Dios santo, son santificadas. Esto se deriva de esto. La persona que no ha sido justificada no puede ser renovada. La persona que no puede dejar su pecado, que está metida en su pecado, esta persona no ha sido justificada, no ha sido regenerada. Si un solo pecado te domina, acuérdense, si tú eres esclavo de un solo pecado, quiere decir que tú no eres regenerado. El pecado no se enseñorea de los creyentes. Todos los creyentes pecamos, pero ningún pecado se enseñorea de los creyentes. Ningún pecado domina a un creyente. Se los repito, supongamos que ustedes no robaran, ni mataran, ni mintieran, que fueran puntuales en pagar sus deudas, que fueran honestos, transparentes. Nomás tienen un solo defecto, ¿sí? Les gusta la pornografía, nada más. Con eso tienes, amigo, tú estás perdido. Si la pornografía te domina, tú no has nacido de nuevo. Un solo mandamiento te condena, te destruye. Un solo mandamiento que estás violando. La regeneración es un acto instantáneo, pero en ese momento, cuando la persona nace de nuevo, en ese momento empieza este proceso. Y la persona empieza a dejar su pecado poco a poquito, y llega el momento que un creyente difícilmente peca. El lavamiento, la santificación, dura toda la vida. Hasta que estemos cerca de la tumba, estaremos luchando contra nuestros pecados. Estas 2 cosas constituyen la salvación, la justificación y la santificación. ¿Están en Tito 3? Vean lo que dice en el 5.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero vean la primera frase, dice, nos salvó. No dice nos está salvando. No, la salvación es un hecho que ocurrió en el pasado, pero que se manifiesta en el presente. Si esto se manifiesta en el presente en tu vida, esto ya ocurrió, ya eres salvo. Ya fuiste justificado, ya eres salvo. Acuérdense que un cristiano siempre está luchando contra su pecado. Es una de las características del cristiano verdadero. Los inconversos caen y caen, pues se acostumbran, les gusta eso. ¿Cómo pueden decir que son salvos? No quieren dejar de pecar, lo que quieren es seguir pecando. Acuérdense también que la salvación la tuvimos en un tiempo pasado, cuando creímos. La estamos teniendo ahorita, estamos siendo salvos y la tendremos cuando estemos en el cielo de manera perfecta. No es ninguna contradicción. Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos perfectamente salvos cuando estemos en la gloria. No vemos cuando una persona nace de nuevo. ¿Qué ocurre en el interior de una persona cuando nace de nuevo? Pues no lo vemos, ni la persona implicada lo ve. Pero ¿saben qué? Tiene que notarse. Y lo dice Cristo, se lo dice Cristo a Nicodemo. Vean en Juan 3. Vean lo que dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Bien. Tú no sabes ni exactamente ni de dónde viene el viento ni cómo fue que se originó, pero oyes el ruido. Los que van en la ventosa por allá por Chiapas, pues ven cuando se caen los trailers, pues ya saben que fue el viento. Tú puedes ver los efectos del viento, pero el viento no lo ves. Y cuando una persona nace de nuevo, no lo vemos, pero tenemos que ver el cambio en esa persona. Si una persona no cambia, no es transformada, esa persona no ha nacido de nuevo. Cuando una persona deja el pecado, los demás tienen que notarlo. Si los que te rodean piensan o sospechan que tú eres un hipócrita, lo más probable es que tengan razón. Probablemente, no estoy asegurándolo porque pues yo no veo el corazón. ¿Cómo podemos ser renovados? Como le dice Pablo a Tito, habla de la renovación. ¿Cómo podemos ser renovados? Dios nos renueva, pero nosotros somos renovados también. ¿Saben cómo? Leyendo, orando, testificando, usando los medios establecidos por Dios. Debemos rendirnos continuamente a Dios, ponernos en sus manos todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. Otra cosa, cuando una persona nace de nuevo, todo su ser está afectado positivamente. O sea, todo su ser está implicado. ¿Por qué? Ven, la depravación afectó a toda la naturaleza humana y la regeneración tiene que influir en toda la naturaleza humana, no nada más en el cuerpo y en el alma, no, en la voluntad. ¿Sí? ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? El que está en Cristo, nueva criatura es, dice, todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas, todas, no nada más algunas. Si antes eras un mal padre, ahora serás un buen padre. Si eres una mala esposa, ahora serás una buena esposa. Si eres un mal hijo, ahora serás un buen hijo. Si antes hablabas palabras altisonantes, ya no vas a hablar de esa manera. Dios te enseñará a hablar de otra manera. Todas son hechas nuevas. La caída de Adán y Eva afectó la mente, las emociones y la voluntad, y la regeneración influye en esas cosas. La mente del hombre natural no entiende lo más mínimo de las cosas espirituales. Les he hablado de los que han escrito gruesos tomos, gruesos libros, que nunca fueron salvos. Pero vean, entendieron mucho, no cabe duda. Pero ¿cómo es posible que una persona entendió tanto y terminó sin ser salva? ¿Saben por qué? Porque lo más importante no lo tuvo. El Espíritu Santo le influía desde afuera, nunca moró dentro. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esas personas que conocieron el Evangelio y se fueron, nunca nacieron de nuevo. Parecía que habían nacido, pero no. Hay personas que parece que prometen mucho, parece que son excelentes creyentes,
Espérense un momento, no se precipiten. ¿Quién sabe qué vaya a ser de esas personas más adelante? El hombre que no es nacido de nuevo es incapaz de comprender las cosas espirituales, lo que le dice Pablo a los Corintios. Oyen la predicación y les aburre. Leen la Biblia y les da sueño. La mera verdad, déjenme decirles, no se ofendan conmigo, pero esos que vienen a dormirse, yo la verdad dudo que sean salvos. Están viendo la televisión y no les da sueño. ¿Cómo es eso? Tienen los afectos desordenados, se emocionan por lo que están viendo en la televisión. Eso sí les gusta, la palabra de Dios les aburre. Aman lo que deben odiar y odian lo que deben amar. ¿Cómo podríamos decir que son creyentes? Si tú no ves ningún atractivo en Cristo, este libro te da sueño. ¿Cómo es posible que a un creyente Cristo le dé sueño? Supongamos que tuvieras 2 días sin dormir, 48 horas sin dormir, y vas caminando y te topas con Cristo. ¿Le dirías, no me digas nada, Señor, porque tengo sueño? No, hombre, ¿qué sueño te va a dar? No. Pero estas personas no ven ningún atractivo en Cristo, en realidad. Estas personas se deleitan en las cosas que les destruyen. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida, sus afectos están corrompidos y su voluntad también. ¿Ven? Las personas que van al infierno, qué caro les sale ir al infierno. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? El otro día vi un precio que vale como 70 pesos una cajetilla. Digo, qué tremendo. Pagar para que me dé cáncer es una locura. La cocaína es carísima. Pagan bien caro para irse al infierno. Wow. ¿Saben cuánto cuestan estas Biblias? Menos que una cajetilla de cigarros. Cuestan menos, cuestan 60 pesos. No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque su mente, sus emociones y su voluntad son esclavas. ¿Creen que son libres? No, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Eres esclavo. Pero en la regeneración, ¿saben qué hace el Espíritu Santo? Abre la mente. Cuando te pones a leer, Dios te ilumina para que entiendas. Y no solamente abre tus emociones. Antes te emocionabas con las canciones del mundo, ahora te emocionas con esto. Te quita la mente carnal y te da una mente espiritual. El que nace de nuevo, en una semana, entiende lo que no hubiera entendido ni en 100 años. En serio. Y les dije hace rato que el Espíritu Santo te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Imagínense un hijito que tenía a su papá que puros pellizcos y coscorrones y regaños y gritos y malas palabras. Después el papá lo abraza y lo besa. ¡Wow! ¿Quién hace eso? Solamente el Espíritu Santo. El hombre borracho, mal hablado, irresponsable, que empieza a amar a su esposita. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Dios nos enseña a amar la santidad. Dios nos enseña a odiar el pecado. Antes de que fuéramos convertidos, antes de que naciéramos de nuevo, nos hablaban de Dios y ni en cuenta. Nos hablaban de la Biblia y no nos importaba. Los cristianos no nos caían bien. Pero cuando nacimos de nuevo todo cambió, todo lo vimos diferente. Antes Cristo no nos importaba, pero ahora Cristo es lo más importante. El señalado y rubio entre 10,000, no hay nadie como Cristo. El que ha nacido de nuevo no es tan santo como podría serlo, pero tiene el deseo de serlo. Ningún cristiano es perfecto, pero quisiera serlo, suspira por serlo. En cambio, los que no han nacido de nuevo solamente suspiran por las cosas de este mundo, por construir una casa, por terminar su carrera, por tener ropa buena, por tener un carrazo, por tener una pareja. Eso es lo que les importa, su dinero. Las cosas de Dios no les importan. A los que no han nacido de nuevo les importa la aceptación de la gente, las alabanzas, quieren quedar bien con los demás, les importa el qué dirán. Se esfuerzan por su casa, se endeudan, tienen una deuda grande con el banco, su tarjeta de crédito, se endeudan por todo y por Dios no mueven ni un dedo. Dios no les importa. ¿Saben qué hacen los que no son convertidos, los que no son nacidos de nuevo? Persiguen las cosas que son inútiles. Se afanan por cosas que van a dejar, que no se van a llevar, y lo más importante lo menospreciaron, lo hicieron a un lado.
Pero el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, nos da ojos nuevos, pensamientos nuevos, ideas nuevas, tenemos planes nuevos, proyectos nuevos, queremos agradar a Dios. Sabemos que un día vamos a morir, pero ¿qué importa? ¿Qué importa que nos muramos? El pecado, un inconverso no lo ve como debe verlo. Pero el Espíritu Santo, ¿saben qué hace? Que odiemos el pecado. No queremos ofender a nuestro Padre Celestial. No queremos que haya algo entre Él y nosotros, algo que se oponga a nuestra comunión con Él. Si los inconversos pudieran ver la verdadera cara del pecado, les daba un infarto, en serio. Los que han nacido de nuevo ven el pecado con asco, con repugnancia. Ustedes no pueden obligar a un cristiano a que peque, ni aunque le paguen. Déjenme decirles también que el bautismo no produce la regeneración. Roma enseña, la Iglesia Católica enseña, que la regeneración se obtiene por medio del bautismo, la regeneración bautismal, lo que vimos hace 8 días. Dicen que el bautismo limpia al niño de su corrupción heredada de Adán. Y dicen que cuando bautizan a un niño, su naturaleza es renovada. O sea, dicen que el niño nace de nuevo por medio del bautismo. Y dicen que si ustedes tienen un niño que muere sin ser bautizado, se va al limbo. El limbo es un lugar que no es el cielo ni es el infierno, está en medio. Pero que los niños que están en el limbo no pueden ver a Dios. Y si tú quieres que tu niño que está en el limbo pueda ver a Dios, tienes que pagarle muchas misas. ¿Sí? Y no en una iglesia chafa como esta, no, ve a una iglesia donde te cobren bastante para que... Hubo muchas madres católicas que tenían un niño enfermito, un bebé de unos cuantos días de nacido, corrían a bautizarlo, no se vaya a morir mi hijo sin haber sido bautizado. Tenían miedo de perder un hijo así. ¿Saben qué dice la teología católica? Dice que los niños son hechos, cuando son bautizados, los niños son hechos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Eso es lo que dice la teología católica. ¿Cómo ven? Ellos creen que tienen el viento en sus manos, que creen que tienen el control del Espíritu en sus manos. ¿Cómo ven? La iglesia anglicana también cree en la regeneración bautismal. La iglesia presbiteriana también. Los luteranos, ¿saben qué dicen? Que podemos ser regenerados sin el bautismo, pero que normalmente es por medio del bautismo. Ven, los luteranos ni creen en lo que Lutero creía. En Hechos hay muchas evidencias de que los que se bautizaban en la iglesia primitiva eran personas que habían nacido de nuevo. Bautizar a una persona que no ha nacido de nuevo es muy peligroso para ella y para la iglesia. Debemos ver evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. Ahora vean 1 de Pedro, en el capítulo 1. Primero de Pedro 1:23, siendo renacidos, ven, es la misma palabra griega que les digo, siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo dice claramente que Dios usa la palabra para producir el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo aplica la palabra, porque escuchen, la palabra por sí misma no lo puede lograr. El Espíritu Santo se asocia con la palabra y penetra en la persona, y quien obra el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, pero por medio de la palabra. Lo que pasó con Lidia, estaba escuchando a Pablo predicar cuando Dios abrió su corazón, el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo que hace la palabra sin el Espíritu Santo? Mata. Dice, la letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué la palabra mata? Porque la palabra te condena. Vean, las personas que duran 30 años leyendo la Biblia, 40 años, hay personas que han leído la Biblia toda su vida y que terminaron en el infierno. ¿De qué sirvió estudiar la Biblia toda la vida?
¿Qué hizo la Biblia? Los mató. Nunca tuvieron el Espíritu, nunca fueron verdaderamente convertidos. Mejor ni lo hubieran leído. Más les valdría no haber leído la Biblia. Si tú no tienes la intención de leer, de obedecer la Biblia, ¿para qué la lees? ¿Sabes una cosa? Si ustedes no tienen la intención de obedecer lo que está escrito, mejor ni la lean. En serio, no estoy bromeando. En el Antiguo Testamento no tenían la Biblia. ¿Cómo fue que Abraham entró en el cielo? No tenía la palabra. Pero ¿saben una cosa? Dios se comunicaba a ellos a través de su palabra. La palabra predicada, la palabra escrita. Ya en aquellos tiempos había palabra de Dios. No el Nuevo Testamento, pero tenían algunas cosas. Dios tenía muchas formas de hablar a los patriarcas. Y todos ellos fueron salvos. Todos ellos nacieron de nuevo. Y los bebés que mueren cuando nacen o unas semanas después, existe la teoría de que esos bebés van al cielo, aunque no hayan nacido de nuevo, aunque no hayan leído, aunque nunca se hayan arrepentido. Es una teoría muy plausible y muy agradable al oído, pero pudiera ser que no, quién sabe. Porque Dios puede aplicar la obra de su Espíritu, la obra de Cristo y el poder de su Espíritu Santo al bebé, de manera que nazca de nuevo. Entonces muere, no pierde nada, pues se va al cielo. Dios quiere que así sea, ¿no? Hay algunos que nacen de nuevo en su infancia, otros en su juventud, otros en la vejez. Pero ¿saben qué? Hay millones de personas que mueren sin haber experimentado nunca esto. Hay algunos que experimentan el nuevo nacimiento así. Hay algunos, como el Gadareno, que caen de rodillas llorando, confesando sus pecados. Una persona que ha sido borracho, drogadicto, adúltero, mentiroso, ladrón, ¿cuántos demonios carga encima? Esa persona llega a ser convertida, ¡wow! No es lo mismo que un jovencito de 15 años que apenas si empezaba a fumarse un cigarrito llegue a ser salvo. No, hay muchísima diferencia. Hay personas que están tan endemoniadas, pero Dios puede salvar a los más endemoniados. Les conté de una mujer que yo conocí hace muchos años. Un hermano mío la invitó al culto en la iglesia pentecostal. Y el predicador habló acerca del Evangelio y les dice a todos, los que quieran aceptar a Cristo, pasen al frente, aquí vamos a hacer una oración. Algo indebido, algo antibíblico, pero eso es lo que hizo. Yo en aquel tiempo era un ignorante y estaba metido ahí. Entonces una mujer pasó al frente. Y el que estaba predicando se puso a orar por ella. ¿Y qué creen? Que se pone a llorar, pero lloraba, pero terriblemente. Y la gente se empezó a ir y ella se quedó llorando. Y estábamos allá afuera pues, esperando que terminara de llorar, ¿no? Y ya después me le acerco y le digo, oiga Margarita, si no es indiscreción, ¿por qué lloraba usted tanto? ¿Qué creen que me dijo? Dice, ¿quiere que le diga por qué? Dice, porque yo no puedo creer en Cristo, no puedo ser salva. Le digo, ¿y por qué no? Dice, mire, y me enseñó aquí un círculo, una ruedita. Le digo, ¿qué? ¿Y eso qué? Dice, esto quiere decir que yo pertenezco a Satanás. Dice, yo no puedo ser salva. ¡Wow! Pero yo no supe qué decirle. Pero si yo lo tuviera enfrente ahora sí sabría qué decirle. Aunque le hayas entregado tu alma a Satanás, Cristo te perdona. Si te arrepientes de tus pecados, Cristo te perdona, ¿cómo no? Aunque tus pecados sean los más horribles del mundo, Cristo te perdona si vienes a Él y te arrepientes. Hay personas que nacen de nuevo muy silenciosamente, como que no se nota nada en esas personas. Escuchan, procesan lo que escuchan y se van. Pero pues no vemos nada diferente en esas personas. Pero quién sabe qué esté haciendo Dios en esas personas. Hay personas que nacen de nuevo en medio de sus enfermedades. Pero son personas que conocieron la palabra.
Y en medio de su enfermedad se acuerdan de sus pecados y en ese momento se arrepienten y en ese momento son salvas. Hay personas que llegan a ser salvas cuando se divorcian, se los he dicho. El divorcio es un shock y le piden perdón a Dios y a partir de ahí empiezan una vida diferente. Personas que llegan a buscar a Dios cuando se les muere su marido, se les muere su esposa, o que tienen un accidente y que quedan paralíticos, que empiezan a buscar a Dios como nunca antes. Pero son personas que conocen la palabra, porque una persona que no conoce la palabra, las aflicciones, los accidentes, las enfermedades, no le sirven de nada. Las aflicciones no dan el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo tiene muchas formas de tratar con los hombres, pero en el momento que una persona es influenciada por el Espíritu Santo, esa persona entiende que es pecadora, entiende que ha ofendido a un Dios santo, dobla sus rodillas, se arrepiente y cree en Cristo. En ese momento, esa persona ya nació de nuevo. En ese momento, esa persona ya es perdonada, todos sus pecados perdonados, todos. Dios no te va a estar cantando tus pecados. Él ha prometido olvidarse de tus pecados, todos perdonados. Y cuando tú entiendas que ya Dios te perdonó, no podrás creerlo. Sin la regeneración, no estamos preparados para el cielo. Sin la regeneración, no tenemos derecho para entrar al cielo. Acuérdense que vimos hace 8 días que si una persona entrara en el cielo sin ser renovada, sin ser regenerada, de nada le serviría. Es a través de esta santificación que Dios nos prepara para el cielo. Estamos siendo santificados y empezamos a amar la santidad, empezamos a odiar el pecado y suspiramos por ir al cielo. Cuando un creyente suspira por ir al cielo, ¿qué temerá la muerte? Hubo creyentes que ya estaban a punto de morirse y le decían a los hijos, papá, ¿te traigo el médico? No, hijo, ya déjame, ya me quiero ir con Cristo, ya no me traigas medicamentos. Un hijo, pues quisiera hacer todo lo posible porque su padre no muriera, o su mamá, pero si el padre es cristiano, la madre es cristiana, pues lo que quiere es irse al cielo ya. Vean, cuando somos regenerados, somos justificados, somos perdonados. Vean, todo este paquete viene junto, la regeneración, la justificación y el perdón. Muchos quisieran ser perdonados, pero no quisieran ser santificados. Si tú quieres ser perdonado porque te da miedo ir al infierno, pues ¿de qué sirve? No, tú debes de dejar el pecado. Que a todo dar, ¿no? Que pudiéramos ser perdonados y todavía seguir pecando. No, si quieres ser perdonado tienes que dejar el pecado. Si no dejas el pecado, Dios no te perdona. Pero si te perdona, dejarás el pecado. Una persona que es perdonada es la única que puede dejar el pecado. Si tú no eres perdonado, no puedes dejarlo. No estoy contradiciéndome. Algunos quisieran que Dios los perdonara, pero continuar con su misma vida de antes. No, no se vale, no se puede. No solamente es perdón lo que necesitamos. ¿De qué serviría que Dios nos perdonara, pero que no nos santificara? Entonces, si Dios te perdona y no te santifica, de nada sirve que vayas al cielo. En el cielo no serías feliz. Pero qué bueno que Cristo da las dos cosas. Dios da tanto la regeneración como la santificación. Muchos creen que son salvos porque tienen una religión. Y si tú les dices que si no nacen de nuevo, no entrarán en el reino de los cielos, van a decir que estás loco o que eres un fanático. Pero así dice el Señor. Dios es santo, hermanos. Y Dios está obligado a castigar el pecado. Y si no quieres entenderlo ahora, ¿cuándo lo vas a entender? ¿De qué sirve que tantas personas tengan una religión si no nacen de nuevo? ¿Cuántos hay ahorita en la basílica? ¿Cuántos hay ahorita en la catedral? En todas las iglesias católicas de México, ahorita hay gente. Pobre gente, ¿qué va a ser de ellos? Tienen una religión, pero no han nacido de nuevo. Creen que van a ir al cielo cuando mueran. ¿Qué les espera, pobre gente?
¿Saben ustedes cuál es el libro más vendido del mundo? Pero millones no entienden lo que es el arrepentimiento verdadero ni la fe verdadera. No entienden. Pregúntenle ustedes a un sacerdote cuál es el arrepentimiento verdadero, no sabe. Vayan ustedes y pregúntenle al cardenal, al obispo que está ahí, no saben. De oídas han oído acerca del arrepentimiento, de oídas han oído acerca de la fe. Y mucho me temo que muchos de ustedes estén en la misma situación, que no conocen lo que es el arrepentimiento verdadero, ni la fe verdadera tampoco. Aprovechen la oportunidad que se les ofrece. Otra vez los invito a creer en Cristo. Les invito a deponer sus armas de rebelión. Crean en Cristo, Él les perdona. Todos sus pecados son perdonados. Si tienen que ir al cielo, tiene que ser ahora. Si han de arrepentirse, tienen que ser ahora. Si han de creer en Cristo, háganlo ahora, no esperen para mañana. Ustedes pueden ir al cielo, aunque no tengan casa, aunque no tengan dinero, aunque sean pobres, aunque no tengan pareja, pero si no nacen de nuevo, no irán al cielo. No pongan sus ojos en ustedes mismos. Si ustedes dicen, ay, es que yo no puedo dejar el pecado, no piensen en eso, pongan sus ojos en Cristo. Es que yo no puedo, tú no puedes, pero Cristo puede. Dobla tus rodillas, pon tus ojos en Cristo y Él te ayudará. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. No te va a estar cantando tu pasado, Él te perdonará. Y cuando el Espíritu Santo te transforme, serás una nueva persona, completamente diferente, el mismo, pero diferente. Te damos gracias por lo que Cristo hizo, te damos gracias por lo que tu Espíritu Santo hace. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios maravilloso y tu palabra lo es también. Ayúdanos a creer en estas cosas, a vivir para ellas, para servirte, para agradarte, para temerte, para hacer tu voluntad en todas las cosas. Oh Dios, que podamos vivir apartados del pecado desde este día y hasta el último de nuestras vidas. Y que tu nombre sea glorificado en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.